Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse de nuevo. Vamos a dar solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar y continuamos con nuestro ejercicio que estábamos haciendo. Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar entonces. Voy a volver a compartir mi presentación. Nos estábamos revisando este ejercicio de capacitancia en el que estábamos calculando precisamente la energía potencial que se almacena en un capacitor cuando lo cargamos por medio de una fuente. Entonces, habíamos calculado previamente nuestra energía potencial por medio de la primera ecuación, que es el producto de la carga por el voltaje entre dos, y después lo hicimos por la segunda ecuación, que es el producto de la capacitancia por el cuadrado del voltaje sobre 2, y ahora lo estamos haciendo con la tercera ecuación, que me dice que la carga, perdón, que la energía potencial es el producto, la división, para calcular la energía potencial tengo que sacar el cuadrado de la carga y dividir entre 2 veces la capacitancia. Nos quedamos en ese punto. Y que decíamos que al hacer esta operación, si yo reducía estos ceros, teníamos otra vez la misma cantidad que tenemos en las dos ecuaciones de arriba, 4000 entre 2, y eso me va a dar otra vez 2000. Y las potencias que voy a operar es 10 a la menos 18, y este 10 a la menos 9 va a subir con signo positivo, y me va a quedar entonces menos 18 más 9, me quedan otra vez por 10 a la menos 9. Es decir, exactamente el mismo valor que los dos casos anteriores, que bueno, puedo expresar igual como 2, Por 10 a la menos 6. 2000 por 10 a la, perdón, 2 por 10 a la menos 6, sí, 2 por 10 a la menos 6, o 2 microjoules, 2 microjoules. En todos los casos puedo expresar de la misma manera. Y entonces, vemos que cualquiera de las tres ecuaciones que yo utilice me va a dar el mismo resultado. Entonces, ya como bien lo dijeron desde el principio, voy a usar una o la otra dependiendo de los datos que tenga para calcular esa energía potencial. Las tres me sirven exactamente igual. Muchachos, con eso concluimos el cálculo de energía potencial. Más adelante vamos a retomar esto, lo vamos a tener que usar para cuando estemos hablando de circuitos de capacitores. Pero por el momento, bueno, ya corroboramos que cualquiera de las tres ecuaciones nos da una energía potencial, nos da la misma energía potencial, de hecho. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Duda? No, ¿No? profe. Bien, vamos a hacer nomás un último ejercicio en esta sesión y con eso vamos a cerrar la sesión. Vamos a ver ahora este caso, muchachos, en el cual tenemos otra vez un capacitor de este mismo tipo. Pero vamos a ver que ahora del lado Profesor, derecho ¿puede regresar tengo... un poquito a la otra diapositiva? Es que me faltó copiar algo. Por favor, tantito. Entonces, en este caso les decía que en la siguiente diapositiva tenemos una tabla donde hay diferentes materiales listados. ¿Ya puede pasar? Ya, profe, ya, gracias. Sí. Vale. Entonces, en la siguiente tabla tengo esta tabla de la derecha, en donde tengo diversos materiales ahí listados.
y la constante dialéctrica de cada uno de ellos. Aquí de interés para nosotros va a ser que veamos, por ejemplo, esta primera que está aquí resaltado en rojo, es aire seco. Y si observamos su constante dialéctrica del aire seco es esta, 1,00059. Esta es una coma decimal. Esta es una coma que nosotros aquí en México nosotros más bien acostumbramos a escribir un punto decimal, no una coma decimal. Esto me dice que la constante dialéctrica del aire es 1,00059. O sea, un 1 y 59 100 milésimas. Entonces esa es la constante dialéctrica del aire seco. Y si vemos aquí abajo, muchachos, esta otra que está resaltada es el vacío. Y el vacío tiene una constante dialéctrica de 1,0000, de 1 nada más, ¿no? Es unitario. Entonces si comparamos este valor de 1 con este, pues la verdad es que son prácticamente el mismo. Por eso siempre hemos manejado desde el principio del curso, siempre que menciono, digo que es la permitividad del aire o el vacío, o que están en aire o en vacío. Siempre hablamos de aire o vacío de manera indistinta. ¿Por qué? Pues porque su permitividad relativa, que es esta constante K, pues es prácticamente la misma. Si multiplicáramos algo por este número, pues sería muy pequeña la diferencia. Por eso consideramos siempre que el aire o el vacío son lo mismo, tienen las mismas características. Nada más era para puntualizar eso. Pero aquí vemos diversos materiales que tienen diversas constantes dialéctricas, algunos mayores, algunos menores, de hecho todas mayores que la del aire o el vacío, pero algunas más grandes que otras. Por ejemplo, aquí tenemos la baqueta resaltada con una constante de 4,9, el hule de neopreno con una constante de 6,7, y acá algo que no alcanzo a leer bien, no sé si es titanato, tiramato, no sé, de estroncio, que dice 233, que de hecho es la más grande de esta tabla. No necesariamente la que existe, pero es la de esta tabla al menos, es la más grande. Entonces esto me dice que son las permitividades relativas de estos materiales, sus constantes dialéctricas. Entonces si yo quisiera fabricar un capacitor, pues tengo que tomar en cuenta esa constante dialéctrica para saber pues de qué tamaño va a ser las placas del capacitor y de qué tamaño y de qué espesor va a ser la placa dialéctrica. Bueno, todo eso tengo que tomarlo en cuenta. Vamos a suponer entonces que el día de hoy vamos a requerir armar un capacitor que tengo aquí, por ejemplo, un capacitor. Necesito yo un capacitor que tenga una cierta capacitancia. Por ejemplo, necesito un capacitor con una capacitancia no es cierto. A ver, bueno, me reseteo. Ya tengo aquí voltaje, tengo que hacer otra cosa. Voy a suponer que voy a alimentar este capacitor. Otra vez que voy a alimentar este capacitor nuevamente con un voltaje alto, por ejemplo, de 50 volts. De 50 volts, y cuando lo alimento con este voltaje de 50 volts, espero que esta placa se cargue, que este capacitor se cargue con algo así como, vamos a ponerle, para hacerla fácil, 100 nanocoulombs. Y entonces vamos a ver qué pasa con eso. Cuando tengo ese requerimiento de 100 nanocoulombs de carga y solo dispongo de una fuente de 50 volts para cargar el capacitor, pues vamos a ver cuánta capacitancia debe tener este capacitor para que me permita hacer eso. Nuevamente tenemos una relación entre voltaje, carga y capacitancia que va a permitir determinar esta capacitancia. ¿Cómo calculo esta capacitancia? Muchos se acuerdan de la relación entre voltaje, carga y capacitancia. ¿Cómo calculo la capacitancia?
¿A qué es igual? Carga entre voltaje. La capacitancia es la carga entre el voltaje, muy bien. Si no me acuerdo, lo que me debo de acordar de nuevo que es que la vaca me da queso y me da crema. Y de aquí, pues de aquí puedo despejar la crema, que es lo que estoy buscando ahora, y me queda el queso entre la vaca. Eso es, la crema me da queso entre la vaca. Entonces, si calculo esto, muchachos, resulta que la crema que necesito, digo, el queso es de 100 microcoulombs, 100 por 10 a la, pero nanocoulombs, por 10 a la menos 9 coulombs. El voltaje que le voy a aplicar son 50 volts. Y entonces eso me dice que mi capacitor tiene que tener 100 entre 50 me da 2 por 10 a la menos 9 faradios. Esa debe ser mi capacitancia. 2 por 10 a la menos 9, eso sería 2. ¿2 qué, muchachos? Con un submúltiplo. Nanofaradios. 2 Nanofaradios. nanofaradios. 2 nanofaradios, muy bien. Esa debe ser mi capacitancia. Pero entonces, como yo soy un fabricante de capacitores y tengo pues tengo necesidad de fabricar este capacitor porque me lo encargan, pero solamente poseo hule de neopreno para fabricarlo, para colocarle como aislante. Entonces veo que este aislante que yo le voy a colocar es neopreno. Neopreno. Y el neopreno es una especie de plástico que tiene utilidad sobre todo en juntas, o en este caso en un capacitor es un aislante, también tiene buena propiedad aislante. Y este neopreno tiene una constante dieléctrica de 6.7. Y bueno, de alguna manera estoy limitado porque no puedo hacer capacitores tan grandes. Estoy limitado a ciertas dimensiones porque mis máquinas no me permiten hacer todo lo que quiera del tamaño que quiera. Por ejemplo, puedo hacer un capacitor que tenga aquí, por ejemplo, 50 centímetros y acá, no sé, me parece que será bueno 100 centímetros. Entonces, de ese tamaño puedo fabricar las placas de mi capacitor. Y este es el material que voy a utilizar para separar esas placas. Y entonces necesito determinar, pues, qué tan delgado, qué tan grueso debe ser esta placa de neopreno para que yo logre obtener una capacitancia de 2 nanofaradios. ¿Sale? Entonces, este es el valor que yo quiero alcanzar, 2 nanofaradios, y estas son las características físicas del capacitor que yo puedo fabricar de acuerdo a los materiales que tengo y las dimensiones que puedo utilizar, porque mis máquinas solamente permiten eso. Entonces, muchachos, lo que vamos a calcular ahorita es qué distancia, más bien qué espesor tendrá este hule de neopreno para poder alcanzar este valor que me piden. Entonces, voy a recordar, muchachos, de acuerdo a las dimensiones, a la forma en que está fabricado este capacitor de placas planas y paralelas, cómo puedo calcular esta capacitancia o cómo se calcula esta capacitancia, cuál es la ecuación, a qué es igual. Acá, Ajá. ¿Por qué más? permitividad absoluta. Del aire o el vacío sería epsilon 0. ¿Por qué? Entre por área, Por área. Por el área de las placas entre la distancia, ¿no? Y en este caso lo que voy a buscar es precisamente la distancia entre esas placas. Tengo que despejarla de esta ecuación, ¿a qué va a ser igual esta distancia? ¿Cómo me queda el despeje? Ya lo hicimos antes. ¿Cuánto me queda? capacitancia por K. No,
La capacitancia debería todo. La capacitancia divide a todo, sí. Entonces me queda la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire o el vacío, por el área, y todo eso dividido entre la capacitancia, ¿no? ¿Sí o no? Y si no, chequenle. Ese espeje ya lo hicimos antes. Entonces, vamos a sustituir nada más entonces los valores para ver que si queremos calcular la distancia, entonces para este caso que utilizamos neopreno con una constante dieléctrica de 6.7, pues eso es lo que tengo que sustituir en lugar de la constante dieléctrica acá, 6.7 por la permitividad absoluta del aire o el vacío. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto es epsilon 0? 8.85 por 10 a la menos 12. 8.85 por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12, y las unidades de esta son las contrarias de la constante de Coulomb, que son coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y luego por el área, muchachos, el área de estas placas de 50 centímetros por 100 centímetros la tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Cuánto sería el área de estas placas? Para empezar en centímetros cuadrados, ¿cuánto sería? Muchachos, con sus calculadoras, ¿cuánto es 50 centímetros por 100 centímetros? 5. 5,000 centímetros cuadrados, ¿no? Sí, Pero lo Sí, tengo que profe. expresar, lo tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Cuánto sería ya expresado en metros cuadrados? sería por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Exactamente, esa misma cantidad de centímetros, pero por 10 a la menos 4. Entonces, me daría que esta área sería de 5,000 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y debo dividir todo eso entre la capacitancia, que son en este caso, dijimos, lo que necesitamos son 2 nanofaradios, es decir, 2 por 10 a la menos 9 faradios. Bien, entonces, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 5,000 por 6.7 por 8.85? Nada más los números. 6.7 por 8.85 por 5,000. Profe, me salió 296,475. Nada más los números de arriba. Sí, profe. 296,000. 475. 475. Ok, gracias, José Carlos. 475 por 10 a la menos 12 menos 4 me da por 10 a la menos 16. ¿Vale? Y luego, ¿qué unidades tiene esto? Bueno, vamos a ponerles aquí todas. Coulombs cuadrados, Newton metro cuadrado, que después multiplique por metros cuadrados. Y aquí abajo tengo 2 por 10 a la menos 9 faradios. Pero faradios son, dijimos, coulombs cuadrados sobre Newton metro. Bueno, ahorita hacemos esa definición. Primero, esa deducción de esa reducción de las unidades. 296,475 entre 2 me da 100. Da 148. 237.5. 148,237.5. Gracias, 237.5. Ok, por 10 a la menos 16 más 9.
por 10 a la, ¿qué me queda? Menos 16 más 9, este 9 sube sumando, por 10 a la menos 7, ¿no? Menos 7. Sí. Por 10 a la menos 7, ¿ok? Por 10 a la menos 7, ¿qué unidades me queda esto? ¿Alguna idea? Vamos a ver. Fíjense que aquí coulombs cuadrados se van a eliminar con estos coulombs cuadrados. Metros cuadrados con estos metros cuadrados. Newtons que están aquí en el denominador con estos newtons. ¿Qué me quedan? Metros. Metros. Eso es lo que esperamos que me queden metros porque es una distancia de separación. A ver, ahora vamos a quitar este 10 a la menos 7. Para quitar este 10 a la menos 7 tendremos que correr nuestro punto 7 lugares hacia la izquierda, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la distancia, no, esto no. Dijimos que eran 7 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltó 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Esto va a ser 0.14820. 0.0148, ¿no? Ajá. Eh, $148, bueno, lo demás, 23.75. Vamos a dejarle así nada más. Ya son metros, ¿no? Sí. Bueno, eso como que no me dice mucho cuánto es eso. Pero si la pusiera yo en centímetros, por ejemplo, serían 1.48, ¿no? Sí. Si multiplico por 100, lo de 10 centímetros, 1.48 centímetros. O si lo pusiera en milímetros, pues serían 14.8 milímetros. Eso ya me da una idea más clara de qué tamaño, de qué espesor sería ese hule de neopreno que tengo que colocar entre estas placas. 14.8 milímetros es 1.48 centímetros, es casi centímetro y medio. Tendría que ser de ese espesor esta placa de neopreno para que yo pueda fabricar con esas dimensiones de placas un capacitor que me dé una capacitancia de 2 nanofaradios. Y entonces pues veo, bueno, habrá que ver si es posible que tengamos una placa de ese espesor. Creo que sí es. No suena descabellado tener una placa o sea, un aislante separando estas placas de casi centímetro y medio. Es una cantidad muy, muy razonable. Y entonces es posible fabricar este capacitor pues mediante estos materiales. Desde luego con esas dimensiones. Si tuviera que ser en otras dimensiones o con otro material, pues entonces cambiarían el espesor del material y cambiarían las áreas de las placas. Bueno, hay manera de jugar con esos parámetros del área de las placas y del espesor y del material que está colocado entre las placas para poder obtener una cierta capacitancia que me cubra una necesidad específica. Muchachos, entonces, pues aquí en este caso pudimos encontrar la distancia entre las placas mediante este proceso. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario. No, profe. No, profe. ¿No? No, profesor. Vale, gracias. Pues ya nada más nos resta hacer un ejercicio más el día de hoy. No estoy a tiempo. Si no lo terminamos, pues ya lo terminamos el día de mañana, pero si no, me interesa que lo planteemos de una vez. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra presentación porque aquí ya no tengo nada. Se acabó. Entonces, permítanme, entonces voy a compartir otra presentación donde tengo el otro ejercicio. Permítanme tantito. Para que lo vayamos revisando. Bien, comparto entonces la otra presentación, muchachos. Vamos a hacer un caso práctico de esto.
Tenemos aquí nuevamente mi... página de inicio. Tenemos acá este caso, muchachos. A ver. Tengo aquí una imagen en la parte superior derecha de un algo que está ahí en esa imagen. ¿Alguien ubica qué es eso? Un foco de la lámpara de un carro en su interior, ¿no? Ajá, muy bien, es la luz interior de un carro. Esas luces, ustedes saben que generalmente se prenden cuando abrimos la puerta, ¿no? Cuando abrimos la puerta se prende la luz interior y cuando la cerramos se apagan. Pero Sí. no se apagan de manera, o sea, de un jalón, digamos, se apagan como que se van, al menos en los coches modernos, como que va reduciendo su intensidad, ¿no? Está encendido completamente y luego se va haciendo más tenue hasta que se apaga por completo. ¿Sí han observado ese efecto, Sí, muchachos? Bueno, esta pudiera ser digamos, la representación de un efecto que se puede lograr con un capacitor. Es decir, yo puedo cargar un capacitor hasta su límite y después, por medio de una lámpara, descargarlo. Y a la hora que lo descargo con una lámpara, la lámpara en principio va a prender con mayor intensidad, pero conforme se vaya descargando el capacitor, pues va a disminuir la intensidad de esta lámpara hasta que se descargue por completo y entonces se va a apagar. Y entonces vamos a simular eso, bueno, vamos a pensar en ese efecto para este ejercicio. Vamos a suponer que este capacitor que tenemos aquí dibujado a la izquierda es un capacitor del mismo tipo que hemos estado platicando, pero que ahora está instalado en un coche y yo este capacitor lo puedo alimentar con la batería de ese coche. Muchachos, ¿alguien sabe, ha tenido la curiosidad, ha investigado por ahí cuál es el voltaje que aplica en las baterías de los coches? ¿Cuál es el voltaje que maneja una batería de un coche? 12 volts. 12 volts, muy bien. 12 volts. Al menos un coche, digamos un coche particular, un coche normal. A lo mejor los camiones más grandes tienen otros requerimientos de voltaje. Entiendo, y por ahí me comentaban ayer que, por ejemplo, los camiones que utilizan 24, pero un coche normal utiliza una batería de 12 volts, incluso una motocicleta también. Y bueno, si nosotros alimentamos este capacitor con una batería de 12 volts, lo que vamos a hacer es lograr que sus cargas empiecen a pasar de una placa hacia la otra. De tal suerte que después de un cierto tiempo, pues va a quedar cargado este capacitor. Va a tener una cierta carga. Pero bueno, y una vez que está cargado, yo lo puedo utilizar, bueno, puedo abrir ya, puedo dejar de cargarlo con la batería, abro el circuito y lo dejo ya cargado, y esa carga queda aquí almacenada como una energía potencial, una energía que después puedo usar para una necesidad en específico. En este caso, mi necesidad es encender este foco durante un cierto tiempo, para que después de que cerramos la puerta, ese foco permanezca encendido, pero poco a poco vaya disminuyendo su luminosidad hasta que se apague. Entonces, después puedo colocar un foco a los terminales de este capacitor, más o menos así. Esto que estoy simbolizando aquí es el símbolo de una lámpara. Y entonces, cuando cerramos la puerta, bueno, aquí se va a cerrar un interruptor que va a permitir que las cargas que estaban almacenadas en este capacitor, que se habían acumulado en una de las placas, ahora se vayan y se desplacen a la otra placa. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se equilibren, ya quede descargada una y queden las dos placas neutras, como era de esperarse. Pero en ese proceso, pues estas placas van a estar alimentando este foquito que va a despedir luz de mayor a menor intensidad. Entonces, vamos a suponer que la característica de esta lamparita es que tiene una potencia
de medio watt, es decir, de 0.5 watts. .5 watts, muchachos, es una potencia, pues, creíble para la modernidad. O sea, las lámparas actualmente son de baja potencia, sobre todo esas que se usan en el interior. A lo mejor para unos faros es mucho mayor la potencia, pero para una luz interior es una potencia adecuada y real. Y esta potencia, muchachos, vamos a recordar de nuestro curso de Física 2, muchachos, ¿alguien se acuerda cómo estaba definida la potencia mecánica? ¿Alguien se acuerda de su curso de Física 2? ¿No? No, profe. Se supone que la potencia es la intensidad con que se realiza un trabajo, es decir, es el trabajo entre el tiempo. Entonces, si el trabajo se hace más rápido, pues se desarrolla más potencia. Si se hace menos rápido, se desarrolla menos potencia. Pero bueno, también de ese curso de Física 2, tenemos que recordar que el trabajo lo podríamos equiparar, o el trabajo también es energía. De hecho, la energía y el trabajo se miden en las mismas unidades. Entonces, yo puedo expresar también la potencia en función de la energía potencial o la cinética. En este caso la voy a expresar en función de la energía potencial entre el tiempo. Y entonces, si yo despejo de aquí, muchachos, la energía potencial, resulta que es el producto de la potencia por el tiempo. ¿Vale? Hasta ahí me quedo en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este foco cuando lo prendí? Cuando se cerró la puerta y se encendió el foco, este foco de medio watt, de 0.5 watts, desarrolla toda su potencia. Esta es su potencia. Y aquí va a transcurrir el tiempo. Entonces, conforme transcurre el tiempo, el capacitor se va descargando, de tal suerte que el foco, pues no siempre mantiene su potencia, sino que va disminuyendo, porque cada vez hay menos carga en el capacitor. Resulta que al final la potencia aquí es 0. Cuando transcurre un cierto tiempo, vamos a suponer que ese tiempo que transcurre son 5 segundos. Es decir, esa lamparita se mantiene prendida durante 5 segundos con esa característica, primero con toda su intensidad y después va disminuyendo hasta que se apaga por completo. Eso es lo que representa esta gráfica. Y entonces, pues eso costaría trabajo, habría que calcularlo mediante una integral y unas situaciones raras. Lo que podemos considerar es que durante todo ese tiempo se consume una potencia media. Una potencia media, por ejemplo, aquí. Una potencia media sería el promedio de todas estas potencias en todo este tiempo. Entonces, esto sería la potencia entre 2. Esa sería la potencia media, el promedio de la potencia. Es decir, aquí tendríamos 0.25 watts. En promedio, eso es lo que va a disipar esta lámpara. Bueno, con esa potencia vamos a calcular cuánta energía necesitaríamos para mantener encendido este foco durante 5 segundos. Y eso lo vamos a hacer aquí con esta ecuación que encontramos antes. Me dice que la energía potencial que yo necesito para mantener encendido este foco va a ser igual a la potencia media de 0.25 watts por los 5 segundos que debe mantenerse encendida esta lámpara. Y eso me da ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto me da eso? 1.25. 1.25 watts por segundo. Y watts por segundo también se llaman joules. 1.25 joules. Entonces yo necesito aquí que este capacitor almacene una energía potencial de 1.25 joules. 1.25 joules. Desde luego, cuando yo lo cargo con una batería de 12 volts, va a obtener un voltaje de 12 volts también.
Y entonces necesito ver qué tengo que hacer con este capacitor para que me almacene esta energía. Tengo que ver de qué tamaño debe ser este capacitor, qué tanta capacitancia debe tener este capacitor para que me almacene esta energía o esta cantidad de carga suficiente para dar esta energía. Muchachos, ¿qué ecuación conozco que me relaciona la capacitancia, la energía potencial y el voltaje? ¿Hay alguna que me relacione esas tres variables? ¿Alguna idea? Vamos a recordar, muchachos, las ecuaciones que usamos antes para calcular la energía potencial. La primera, ¿alguien se acuerda? ¿Lo tiene a la vista? Aquí sube la Energía potencial es igual a Q por V sobre 2. Ajá, carga por voltaje sobre 2, ¿ok? En este caso no conozco la carga, el voltaje sí, pero la carga no. Tal vez esta me permitiría calcular la carga. Bueno, vamos a ver si algo más directo me da la capacitancia. La segunda, por ejemplo, para calcular la energía potencial. Energía potencial es igual a la capacitancia por el voltaje al cuadrado sobre 2. El voltaje al cuadrado sobre 2, ¿ok? Muy bien. ¿Y la tercera? Energía potencial es igual a la carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. 2 sobre la capacitancia. Entonces, la carga no la conozco, quiero conocer la capacitancia, ni la carga ni la capacitancia. Entonces, la que me sirve realmente es esta, porque tengo voltaje, tengo energía, y aquí puedo despejar la capacitancia. Si de esta segunda despejo la capacitancia, resulta que va a ser la energía potencial, más bien 2 veces la energía potencial, entre el voltaje al cuadrado. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Estoy despejando de aquí, estoy despejando la capacitancia. Entonces, con esto puedo calcular la energía, la capacitancia que necesita tener ese capacitor para que pues me pueda dar esta aplicación, ¿no? La capacitancia entonces sería 2 veces la energía potencial, que son 1.25 joules. Entre el voltaje al cuadrado, que son 12 volts que puedo alimentar aquí, pero elevados al cuadrado. Y 2 por 1.25 me va a dar 2.5 joules. Entre 12 por 12 me da 144 volts al cuadrado. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 2.5 entre 144. ¿0 punto qué? 0.01 Ajá. 736. 736, ok, gracias. 736 joules, bueno, aquí son faradios, ¿no? Joules por volt cuadrado son faradios. Podríamos escribir eso, por ejemplo, como si corro mi punto 3 lugares hacia la derecha. Se está acabando, muchachos, la sesión. Nos reconectamos para una tercera sección. No nos falta muy poquito para terminar esto. Pero si yo lo escribo así, serían 17.3 y 7.36 por 10 a la menos 3 faradios